hoy, como les había comentado, vamos a estar hablando acerca de energía nuclear, un tema que por ahí no tratamos tanto en el canal, que nos dedicamos más a las energías renovables, calidad de energía, eficiencia energética, pero que es un tema que está buenísimo para tratar y por suerte vamos a estar hablando con Mariano Flores, que es un amigo mío, que también fue compañero de la facultad y que nos va a estar dando un poco un panorama acerca de todo esto, los mitos, las verdades que hay acerca de la energía nuclear, que dos por tres lo peleo yo un poco respecto de las problemáticas que enfrenta la energía nuclear, la mala prensa que tiene. Así que le voy a dar la bienvenida a Mariano Flores y le agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos, compartir este Twitch para hablar sobre la energía nuclear y algunas de las cosas que quién sabe a la gente acá de Argentina le pueden llegar a interesar. Bueno, primero, como dije, te agradezco muchísimo, te valoro mucho como persona, como profesional, y para mí es un placer que Gracias. estés acá. Bueno, Bueno, un poco, yo pienso lo mismo de vos. muchas gracias. Un poco la charla venía acerca de qué ventajas ves vos, por ejemplo, en la energía nuclear respecto de otras energías, por ejemplo. Bueno, primero te voy a hacer ese pequeño disclaimer que dije. Yo soy un apasionado de la energía nuclear, ¿no? Y hoy estoy hablando, digamos, con mis opiniones, ¿no? No representando la institución en la que trabajo, que es la Comisión de Energía Atómica. Eh, y bueno, yo personalmente creo que la energía nuclear puede dar soluciones en este futuro en el cual el mundo se quiere descarbonizar, al igual que las energías renovables, ¿no? O sea, es una de las opciones para dejar esta matriz de generación de energía por fósiles, pasar a algo que tenga emisiones de carbono bajas o cero. Y esa es una gran ventaja, ¿no? De lo que es la fisión nuclear, que es lo que hoy en día es lo que tenemos para generar energía eléctrica a través de ese recurso. Por eso, Eh, para más o menos ponerle en contexto a la gente, ¿qué emisiones tiene las energías nucleares respecto de el efecto de calentamiento global? no, digamos, comparado con lo que es combustibles fósiles y demás, que vos tenés dióxido de carbono, tenés un montón que, bueno, seguramente vos lo debés haber hablado y demás. La energía nuclear quema un combustible nuclear que está siempre sellado, está aislado, y ese combustible termina en una pileta que queda completamente aislado del medio ambiente. Entonces, digamos, la única, en gran medida, lo único que hay de intercambio con el medio ambiente es el calor que, digamos, que uno tiene que emitir para ese proceso termodinámico. Sí, en todo lo que son energías, en todo lo que es generación eléctrica, siempre vamos a tener algún impacto ambiental, en todo, desde eólica, solar, en todos los tipos de energía. Lo que se hace es un análisis que se llama análisis de ciclo de vida, o de la cuna a la tumba, por ejemplo, Life Cycle Ujú. Analysis, en donde se estudia todo el efecto, por ejemplo, en energía nuclear, si bien en la generación no tenemos ningún tipo de emisión de dióxido de carbono, sí tenemos una leve o tenemos una emisión de dióxido de carbono en lo que sería la extracción, la minería, el refinamiento. Entonces toda esa parte de generación de dióxido de carbono se contempla para ver cuál es el impacto en cada megawatt hora producido, pero ese impacto de generación o de emisión de CO2 es sumamente pequeño comparativamente con cualquier otra. Entonces a veces como que siempre hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros desplazamos, ¿no? O sea, la energía nuclear, como dijo ahí Mariano, es una energía que prácticamente tiene, o sea, tiene muy bajas emisiones, casi comparable con la energía eólica en dióxido de carbono, en que nos permite tener lo que nosotros todos necesitamos, que es energía eléctrica, con un impacto ambiental relativamente bajo, porque si bien son residuos peligrosos, tienen un volumen y bueno, en esto es bastante especialista Mariano. Y contame cómo se Bueno, maneja toda claro. la parte de residuos, digamos, ¿no? Que es una de las partes que Bueno, más sí, miedo le da a la gente. ciertamente, sí, ciertamente la producción de energía a través de lo nuclear genera
genera pocos residuos en cuanto a volumen, ¿no? Porque estamos hablando de que por gramo, digamos, de combustible vos estás generando muchísima más energía. Los órdenes son órdenes de magnitud. Eh, entonces, si uno lo compara con las toneladas de combustible quemado, de dióxido de carbono generado, digamos, lo que se produce de residuo o lo que se produce de combustible irradiado, de volumen de combustible irradiado, es muy pequeño comparado con otras, sobre todo, ¿no? Hablando de los combustibles fósiles. Eh, no tengo los órdenes hoy en día, pero la verdad es que cuando vos lo mirás, es increíble la diferencia. Y, por ejemplo, respecto de los riesgos, ¿no? Luego de lo que fue en su momento Chernobyl y luego hace no Ujú. mucho tiempo Fukushima, hubo todo alrededor del mundo, ¿no? O sea, todas lo que serían los ambientalistas, Greenpeace a la cabeza y demás, empezaron toda una movida de tratar de empujar hacia sacar las energías nucleares. De hecho, Francia se planteó fuertemente el abandonar directa. Francia es un país, para los que no sepan, que tiene una proporción de energía nuclear muy, muy fuerte. O sea, Japón debe ser uno de los que más tiene, ¿no? Pero Francia es uno Sí, sí, es que anda correcto. cabeza a cabeza. O sea, tiene muy fuerte. Francia es el segundo país con más centrales en funcionamiento después de Estados Unidos, sí. Sí, sí. A pesar de la presión que tenían los ambientalistas, o sea, es muy difícil poder generar. O sea, una de las cosas más mejores que tiene la energía nuclear es que en un espacio muy reducido genera muchísima potencia. ¿Y cómo hacemos para poder reemplazar eso, no? No, claro. Bueno, con respecto a los riesgos, Chernobyl era un reactor que tenía una tecnología muy antigua y que cayó en desuso ya. Hoy en día los reactores, incluso los que tenemos acá en la Argentina, usan otro tipo de tecnologías completamente diferentes. Tienen un recinto, una contención cerrada que no la tenía Chernobyl. Hay, digamos, mucha más seguridad después de lo que pasó. Obviamente que esto es como en la industria nuclear, eh, todos los accidentes llevaron a revisiones de los diseños en las diferentes centrales, ¿no? Eso pasó con Chernobyl, pasó con Fukushima también. Llevaron a revisiones y esos replanteos que terminaron, digamos, en solicitaciones por parte de las autoridades regulatorias hicieron que muchas centrales tengan que hacer cambios. Algunos de esos cambios llevaron a que algunas centrales, por ejemplo en Estados Unidos, que es lo último que recuerdo yo, decidieran que era antieconómico hacer esos cambios y entonces que era preferible no seguir con una extensión de vida o finalizar, digamos, con la generación de energía eléctrica a través de esos reactores. Pero bueno, eso no quiere decir que, digamos, que en un futuro no resurja incluso en estos países en los que se replanteó eso. Obviamente hay muchos países donde se tomaron, ¿no? Obviamente estos requerimientos y se sigue avanzando con diseños más modernos que fueran más tolerantes a los accidentes. E inclusive, digamos, en lo que es la punta del asa de la investigación, se desarrollan, por ejemplo, materiales y materiales en elementos combustibles que sean tolerantes a los accidentes. O, por Se ejemplo, cambia, se digamos. plantean escenarios que son hasta más extremos que un accidente, que pueden ser, por ejemplo, el choque de un avión en picada sobre una central, como si fuese las Torres Gemelas. Entonces se plantean escenarios o terremotos. Hay un montón de cosas. A pesar de eso, siempre está el que está en contra, ¿no? Dice, bueno, mirá vos lo que pasó con Fukushima, que a pesar de todo eso, tampoco fue hace tanto, y igual, bueno, entró agua, fue una serie de vicisitudes, ¿no? Que son, estas cosas son una serie de eventos desafortunados, encadenados, que van pasando uno Claro. atrás del otro. Es así, es así. Todo accidente requiere una cadena de eventos que están imprevistos, que ocurran todos al mismo tiempo, ¿no? En el caso de Fukushima estaba el diseño, había tenido en cuenta un tsunami de un tamaño, pero en realidad, según recuerdo yo,
en cientos de años había habido algún tsunami un poco más alto que incluso les había tenido ahí. Eh, y bueno, eso se fue estudiando y hoy en día incluso se estudian accidentes fuera de esos diseños, digamos, y qué pasaría, digamos, con las centrales en esa situación. Pero bueno, sí, obviamente que cambiaron las medidas que se tuvieron que aplicar en las centrales para hacerlas todavía mucho más seguras. Contame cómo es el tema de, Mariano trabaja específicamente en el área de lo que sería combustibles irradiados o Los combustibles irradiados. combustibles Exacto. irradiados. Yo le dije el otro día residuos, me dijo, no digas residuos que no, que residuos es otra cosa, no, estos son combustibles irradiados. Eh, bueno, contame cómo es el tema de los combustibles irradiados, cómo se tratan, cómo los tienen y hasta cuándo se los guarda. ¿Hay peligro, por ejemplo, de que alguien se robe un tambor y Ujú. fabrique una bomba atómica? Es una pavada lo que digo, ya sé, No, pero eso bueno, quédate tranquilo que no puede pasar. bueno, pero no, hay grupos ¿Cómo y ambientalistas por que, qué, claro, digamos? ¿por qué? ¿Por qué? Explícame un poquito. Bueno, primero y principal, hablemos de los combustibles de las centrales de potencia, ¿no? O sea, acá en la Argentina nosotros tenemos Atucha 1, 2 y Embalse. Los combustibles de Atucha 1 y 2 son combustibles que tienen 5 metros, 6 metros de longitud y son, digamos, combustibles que tienen una alta tasa de dosis, tienen mucha radiación. Entonces, una persona no se lo puede llevar desnudo al combustible porque obviamente lo va a dañar al punto de que en unas pocas horas ya, digamos, no va a sobrevivir la persona que se lo roba. Entonces, se los toma como intrínsecamente seguros por esa cualidad. Pero además de eso, además, digamos, de que son súper dañinos y no se toman las medidas de seguridad que se toman en un lugar donde se almacenan los combustibles irradiados, hay medidas de seguridad extremas para evitar que ese material termine en manos de personas, digamos, que quieran hacer alguna maldad. La seguridad que hay en esas instalaciones es muy grande, es impresionante. Después en las centrales digamos, las centrales no, en los reactores de investigación de la CONEA también pasa lo mismo. Tienen la misma propiedad, digamos, son muy radioactivos y están guardados en lugares muy seguros. Entonces, está demasiado cuidado como para que alguien quiera tratar de meter mano en esos elementos combustibles. Y por otro lado, el enriquecimiento del uranio 235, el uranio 235, que es el que se utiliza habitualmente, en un reactor anda en el orden del, ¿cuánto? No sé, 4 o 5%, y en una bomba atómica anda en el orden de, Bueno, sí, del 90%, claro. exacto. Sí, obviamente que desde ese punto de vista, la utilización de ese material para hacer una bomba es imposible. Eh, es como vos decís, acá estamos hablando de combustibles que tienen muy poca cantidad de un isótopo del uranio que se llama uranio 235. Entonces, no es útil en primera medida para hacer ningún tipo de bomba nuclear ni nada. Está muy alejado de ser útil y la tecnología que se necesitaría para llegar a sacar, digamos, algo, para producir algo así, estamos hablando de edificios y de cientos de personas trabajando para poder hacer eso. O sea, es imposible, es imposible. Hay una cosa que hay con las energías renovables que, bueno, yo soy bastante fanático de las energías renovables, defensor bastante de las energías renovables, pero las energías renovables son totalmente estocásticas, o sea, dependen del sol, del clima, de la lluvia, de un montón de cosas, ¿no? Con Mariano hemos trabajado en el Ujú. grupo de investigaciones de estudios sobre energía, en el GESE, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO, en el desarrollo de un aerogenerador. Y bueno, la potencia del viento varía con el cubo de la velocidad del viento, ¿no? Y tiene un límite inferior, tiene un límite superior, Ujú. y nosotros queremos llegar a nuestra casa, apretar un botón y tomar unos mates con nuestra señora después de haber trabajado todo el día. Entonces, si no hay viento, ¿qué hacemos?
Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que Por son, por supuesto. ejemplo, la energía nuclear viene a dar una solución, una parte de la solución, porque nos va a dar una energía muy confiable, muy estable, de base. En las centrales atómicas en general no pueden variar rápidamente la producción de energía, sino que como por el costo que tienen de operación, de mantenimiento y un montón de cuestiones, generalmente se las utiliza como energía de base y tienen un costo operativo una vez que está hecha la central atómica y todo, costo operativo sumamente bajo por la cantidad de energía que generan por día, ¿no? Entonces esa energía va a estar siempre despachada al 100%, trabada al 100%, salvo que la central tenga alguna limitación que impida el funcionamiento al 100%, por ahí un generador está en mantenimiento o algo, pero la energía nuclear siempre va a estar despachada y nos va a permitir tener una base. Después nosotros la energía renovable, cuando hay viento la despachamos, cuando no hay viento no la despachamos. Esto va a generar un problema para la red y ya está un montón de redes donde hay muchísima penetración de las energías renovables, cada vez tiene más problemas porque es necesario tener una regulación de frecuencia, una regulación de tensión que la va a terminar dando una central de ciclo combinado, una central diésel que va dando la potencia de punta con costos más altos. Pero para dar una idea, el costo operativo de una central atómica anda del orden de los $50 el megavatio hora, para dar una idea, ¿no? Y una central por ejemplo, de biomasa está en los $150. Hay un montón de costo de capital, acá es difícil porque hay mucha inversión hundida en una central eléctrica, pero eso hace que, como una central atómica tiene una vida útil generalmente bastante grande y el costo operativo es muy, muy bajo, es casi todo costo de capital hundido al principio de la inversión, eh, pero el costo después es muy bajo, muy bajo. Entonces, lo que nosotros vamos a garantizar es una cantidad de energía a lo largo de muchos años muy estable. Y después vamos a ir modulando, vamos a tratar de meter la mayor Ujú. cantidad de energía renovable, pero la energía renovable no tengo forma de acumularla. Así que bueno, esa es una de los puntos, ¿no? de la energía nuclear. Contame un poco, por ejemplo, qué Por se hace supuesto. ¿qué es el humo que sale arriba de las chimeneas de las centrales atómicas? Ese humo. ¿Puede haber un pez de tres ojos, por ejemplo? ¿Qué pasa con el agua esa? ¿Cómo es el ciclo? No, no. Bueno, el humo que se ve, digamos, ese humo blanco que se ve en las fotos de centrales nucleares, que en realidad son las centrales de otros países, acá en la Argentina no lo van a ver. Es un sistema de refrigeración, es vapor de agua en realidad. Esas chimeneas como las de Springfield, de la central nuclear de Springfield y demás, tirando ese humo, son sistemas de enfriamiento para refrigerar uno de los circuitos que terminan siendo el circuito que refrigera el reactor. Eh, o sea, no, es simplemente vapor de agua, no es otra cosa que eso. Con respecto a los peces de tres ojos, hay que quedarse tranquilos que Parece un el chiste, pero es circuito, verdad. O sea, sí, ¿no? el Porque circuito los del Simpsons reactor, parece un y chiste, pero hay gente asusta, que sí. se Es asusta, más, claro. sí, sí, sí. Hace poquito había visto una noticia en uno de estos videos de YouTube eh, creo que en España habían dicho que había aparecido un pez de tres ojos y demás, y al final terminó siendo toda una mentira, digamos, para potenciar el reclamo de los ambientalistas con respecto a la central que estaba en ese lugar puesto. La realidad es que los circuitos de agua que hay adentro de las centrales, el circuito, digamos, que termina interaccionando con el río o con el lago y demás, es un circuito terciario, o sea, es como que el agua del reactor nunca pasa cerca del agua del río. Entonces, no hay chances de que se liberen materiales radioactivos a través de esa interacción con el río. Eh, no van a aparecer, no hay que preocuparse, no van a aparecer peces de tres ojos. Sí, yo tenía un Eh, amigo que iba a pescar, por y ejemplo, bueno, cerca de los lugares, porque como el agua sale un poquito más calentita, dicen que se pesca mejor ahí cerca de las centrales. sí, es que eso es cierto, eso es cierto. Uno puede ver los cardúmenes que se acercan a las salidas, digamos, de las centrales,
Pero bueno, todo eso está cercado, obviamente, por esos temas de seguridad de los que veníamos hablando y está prohibido pescar en esa zona, pero ves los cardúmenes ahí disfrutando del agua caliente. Es cierto, eso es cierto. ¿Cómo es el tamaño mínimo de una central? Yo siempre tengo vistas centrales nucleares sumamente grandes, ¿no? Pero ¿se puede hacer una central nuclear más chiquita, digamos? ¿Es viable? Sí, ciertamente es algo que antes no se hacía, pero bueno, viste que hace un tiempo estábamos hablando de las diferentes generaciones de reactores para la producción comercial de energía. Y hoy en día la mayoría de las centrales son generación 2, hay alguna generación 3 y las que se están construyendo son generación 3 o 3 más. No recuerdo si hay alguna en construcción de 3 más. Pero en un futuro la investigación de punta va a los reactores nucleares de generación 4. Y en esos, incluidos en los reactores nucleares de generación 4, están lo que se llaman los reactores modulares pequeños, que son pequeños reactores de 50 megawatts, por ejemplo, o bueno, acá en la Argentina tenemos un diseño de reactor modular pequeño de 25 megawatts, que es el CAREN 25. Así que sí, obviamente que se están poniendo de moda, por decirlo de cierta manera. Hace muy poquito Estados Unidos licenció uno, o sea, no es tampoco que Estados Unidos está cerrado a lo que es la energía nuclear. Creo que Corea y me parece que China también tienen desarrollos, así junto con Argentina, ¿no? O sea, la Argentina fue uno de los primeros diseños y ya está en construcción el reactor CAREN 25, justamente al lado de Atucha 1 y 2. Así que sí, existen reactores pequeños. Y la idea es que sirvan de corriente eléctrica a lugares más bien aislados, ¿no? O sea, donde no hay una posibilidad de tener otro recurso de generación que no sea un reactor de este tipo. Acá me pregunta Facundo, ¿qué opinión tenés No acerca sé si. de... me pregunta Facundo, una persona acá por el chat, ¿qué opinión tenés vos acerca de cómo va yendo la Unión Europea hacia la desnuclearización? Y bueno, más encima con este contexto de precios de la energía. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Lo va a poder lograr? ¿Qué querés? Yo creo que ahora está cambiando justamente. Estamos en un momento medio crítico con respecto a la energía en la Unión Europea. Y ya se están viendo los primeros síntomas de estos cambios con respecto a la energía. Y obviamente está impactando en lo que son las centrales nucleares de Europa. Por ejemplo, Alemania está frenando lo que era el cierre de sus centrales nucleares, por lo que tengo entendido. Y yo creo, digamos, que eso va a llevar a que muchos países hagan eso, porque realmente es un recurso con el que lo necesitan, hoy en día lo necesitan. Yo vengo siguiendo un poco, pero tampoco es que para ahí tengo la última noticia, pero en su momento Alemania tuvo muchísima presión para cerrar todas las plantas nucleares. De hecho, había dicho, sí, las vamos a cerrar todas. Habían cerrado o prácticamente cerrado Alemania es un país que tiene muchísimas plantas de carbón. O sea, parece que Alemania es súper de punta, pero Alemania tiene muchísimas plantas de carbón. Obviamente no están tirando carbón con una pala, son centrales de carbón de alta tecnología, pero contaminan muchísimo. Las centrales de carbón son de las que más contaminan. Y creo que en un momento, si cerraban todas las plantas nucleares, tienen que abrir todas las de carbón que habían cerrado o que estaban en vías de cerrar, no podían cerrar las de carbón. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el mal menor, porque nosotros qué decimos, bueno, listo, no consumamos, o sea, no comemos, no tengamos celulares, todo tiene impacto ambiental. Así tiene impacto ambiental una central atómica, una central de carbón. Entonces, ¿qué hacemos? Emitimos un montón de CO2 más, producimos un montón de calentamiento global para no tener, no sé, un piletón de combustible nuclear que nos va a dar combustible o energía por varios años. Y de repente tenemos barcos yendo y viniendo por el mar. Con un potencial que 2 por 3 hay accidentes petroleros con la cantidad de CO2 emitido. Entonces,
No es solamente, bueno, todo tiene, por ejemplo, hay todo un tema con los generadores eólicos de qué se hace con las palas, por ejemplo, ¿no? O sea, qué se hace con las palas una vez que se llega al fin de la vida útil, porque no es algo, digamos, muy biodegradable y aparte es algo sumamente aparatoso. También siempre me queda la duda qué va a pasar con una central atómica o qué puede pasar con una central atómica una vez que se llega al fin de su vida útil. Acá en Argentina venimos con Atucha 1, Atucha 2, Embalse Río Tercero y está la nueva que están pactándose, pero ¿qué pasa luego de, digamos, no sé, 80 años, 60 años? Llega un momento que ya no se puede hacer más revamping, no se le puede hacer más nada. ¿Y qué hay que Sí, hacer con sí. la central? No, bueno, se tiene que desmantelar, sí, tiene que ser la remediación del lugar, obviamente, ¿no? Pero todo eso se estudia y se ha hecho, hay mucha investigación con respecto a eso, hay recursos de la OIEA siempre está aportando, no es algo fuera de lo común hablar del desmantelamiento o la remediación de un lugar que tuvo actividad nuclear, no es algo fuera de lo común. Claro. ¿Hay ejemplos ya a nivel mundial de plantas que han dejado de operar y cómo se lleva la remediación de una planta? Eh, Sabes que no lo tengo, ese es un dato que no lo tengo en la cabeza ahora, estoy seguro que sí, pero no podría decirte. Sí, hay ejemplos, por ejemplo, hubo un accidente eh, conocido en Estados Unidos en realidad, que se llamó Three Mile Island, en el cual hubo un daño en el núcleo del reactor y ese núcleo se desmanteló por completo, se sacaron todos los combustibles, se desmanteló prácticamente por completo el núcleo ese y lo que quedó es muy poco de ahí y muy probablemente sí haya. La verdad es que no tengo ninguno en mente ahora como para decirte tal se hizo, pero sí. Vale. Eh, Justamente me comentaban acá que el desmantelamiento y todo eso ya se programa desde antes de dar la licencia del reactor nuclear. O sea, ya tiene que haber un plan de antemano. De cómo se va a realizar lo que sería en energías renovables se llama llevar a cota cero, ¿no? O en los proyectos. O sea, Sí, remediar sí, todo sí. y eso meterlo dentro del life cycle analysis y ver también en la estructura de costos si te cierran los costos. Porque vos decís, bueno, puedo hacer la central, pero a veces me sale más Ujú, caro desmantelarla que armarla. Porque no es trivial. O sea, ujú. el contenedor, el recipiente de contenedor, por ejemplo, yo estuve adentro de Atucha 2 antes que cerraran. Y vos ves eso y decís, ¿esto cómo lo desmantelan? Es una mole. No sé, debe ser más caro desmantelarlo que armarlo, porque es una mole. Es una pared de hormigón de, no sé, de 1 metro, una cosa, un recipiente de acero, una cosa impresionante. Te voy a buscar el dato, a ver si te puedo dar algún ejemplo para tu próximo Twitch. Dale, dale. ¿Y tenés idea? Vos, un poco estábamos viendo antes de empezar a streamear respecto de los tamaños de las centrales y de la generación, y Mariano me decía que por ahí me compartía. Ahora yo voy a compartir un poco también esto Dale. que me mostraba. A ver, ahí está. Ahí estabas compartiendo la pantalla de Mariano, como para mostrarnos un Bueno, poquitito bárbaro. acerca de... para que ahí vamos. Ahí está. Ahí te hice el cambio. No, lo que les quería mostrar, que estábamos hablando de cuántos reactores hay en operación en el mundo y demás. Me gustaría mencionar que la IAEA tiene muchos recursos para que se pueda, de difusión y para que se pueda ver cuál es el estado. Bueno, y estas son las cantidades de reactores que hay en operación hoy en día en el mundo. Obviamente que Estados Unidos, Francia son los líderes, China, fíjense lo que ha crecido a cuanto a su planta de reactores nucleares, Japón, que vos lo habías mencionado como uno de los que más tiene, obviamente, fíjense que, digamos, Estados Unidos siempre fue un líder, seguido por Francia, y Japón por una necesidad también, Tengamos en cuenta que pero Japón China, no tiene gas, no tiene petróleo y es una islita claro, súper mega recontra poblada, ¿no? O sea, es una isla donde no hay nada. por supuesto. China y Corea es impresionante lo que han crecido desde los comienzos, ¿no? Eh, y decíamos, estos son los que están en operación y quería mostrar cuántos están en construcción en el mundo hoy en día. Fíjense cómo dispara China
como uno de los países que más centrales nucleares tienen en construcción hoy. Es impresionante, lo Y de China es después, impresionante, pero no sí, solo en nuclear, sino en casi todos los rubros donde uno toca. O sea, en renovables, el 90 y pico por ciento de los paneles son chinos, los inversores. Y antes yo hacía el chiste de que tenés chino malo y chino muy malo. Y hoy por hoy no es tan así. O no, no, sea, ya hoy no por se hoy tiene. tenés todo, ¿no? O sea, obviamente tenés los juguetes malos, eso de todo por 2 pesos, todavía siguen estando porque el mundo se los demanda, pero en casi todos los Por centros de supuesto. estudio a nivel global vas a encontrar estudiantes chinos de doctorado, de maestrías, de un montón de... Es impresionante y los chinos tienen una política de mandar chinos a estudiar a otros centros de estudio de avanzada y están varios años y después vuelven, algunos no vuelven, pero siguen publicando y siguen incrementando las capacidades del país que mete miedo en ese sentido, mete miedo de cómo se los va a comer para mí, ¿no? Ya se los está comiendo Estados Unidos en un montón de aspectos, aunque si vos ves cantidad de patentes y un montón de otros parámetros, Estados Unidos es número uno igual. Pero cuando vos te metes adentro de una universidad norteamericana, te das cuenta que los que están haciendo el doctorado, el 90% son todos de otros países. Hindúes, Sí, sí, chinos. es cierto, es cierto. Bueno, muchas veces ese capital humano queda en Estados Unidos o aporta a Estados Unidos también, ¿no? Pero es cierto que después vuelven a sus países, como es en el caso de China, y aportan también en sus países. Eh, pero bueno, mirá qué interesante, ¿no? La cantidad de centrales que está creando China, la India y Corea, que es como te dije, Corea también despegó y tiene muchos diseños innovadores en muchas áreas. Y hablando de lo que es, bueno, la Unión Europea, no, Europa, en realidad ahora, el Reino Unido también está generando, incluso licenció el Reino Unido, o está en etapa de licenciamiento, la verdad es que no me acuerdo bien, la misma central que nosotros es posible que tengamos acá en la Argentina, que es la Avalon 1. Así que sí, se siguen generando centrales nucleares digamos, en los países de Europa. Eh, Me pareció algo interesante para compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Los tipos de centrales que se están construyendo son en gran medida, vamos a verlo, los PWR, que es como el que se está, como el Agualón 1, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos PHWR. Eh, Embalse Atucha a uno y Atucha 2 son de las mismas tecnologías. sí, 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 sí. Sí, usan todos agua pesada. Bueno, me parece que embalse podría ser PWR. Ahí la verdad es que no me queda claro. Eh, pero bueno, sí. Eh, no sé qué datito podemos llegar a sacar más. Yo creo que es una página interesante para que la visite la gente, la que quiera ver de forma más técnica, digamos, datos de este estilo. ¿Qué riesgos existen para los operadores o para la gente que opera una central atómica? ¿Qué riesgos reales Ujú. existen? ¿Qué puede llevarse una barrita de uranio en el bolsillo como los Simpson? No, no, o sea, no se pueden llevar, olvídate porque no están nunca en contacto con el material reactivo de esa manera, eso olvídate. Como te explicaba, los combustibles de Atucha 1 y 2 son enormes, no hay manera de poder llevarse un combustible en un bolsillo y número dos, también la seguridad que hay, incluso en la fabricación de los combustibles y demás, es muy alta, ¿no? No hay posibilidad de que se lleven el material así nomás. Después, los riesgos que tienen los operadores son riesgos controlados. Los operadores, todos tenemos un registro de la dosis, o sea, del posible daño, pongámoslo así en palabras, que puede llegar a tener por trabajar con material nuclear, ¿no? O sea, uno cuando está cerca de material nuclear recibe cierta radiación y esa radiación se mide en algo que se llama dosis y se mide en microsievert. A nosotros eso, microsievert, milisievert, a nosotros eso lo medimos al año y tenemos un límite para los operadores
y una restricción de dosis también. Tenemos un límite de dosis que lo controla la autoridad regulatoria, que es de 20 milisievert al año, y tenemos una restricción de dosis por instalación, que es, digamos, un valor al cual la autoridad regulatoria entiende que no se debería superar por cómo se hacen las prácticas, que es un poquito menor. Eso Eso depende, bueno, tienen un aparatito que les va tomando, ¿no? Y exacto. todo lo que va absorbiendo el cuerpo. Y bueno, Ujú. eso cómo se compara, por ejemplo, con algo, con una radiografía que podés recibir. Bueno, a veces es sorprendente, ¿no? O sea, O una una tomografía, radiografía ¿no? A veces una tomografía uno la toma a la ligera y es una dosis de radiación tremenda. es una dosis importante. Cuando hablamos de protección radiológica, siempre hay que tomar de que hay un beneficio y un detrimento, ¿no? O sea, tomando detrimento como la dosis y el beneficio que es lo que vos sacás, ¿no? A favor. En el caso de una tomografía, un estudio, realmente vos, esa información que sacás por hacerte el estudio es tan valiosa que vale la pena correr ese pequeño riesgo que hay en el cuerpo, ¿no? Y es un riesgo menor. eh, en el caso de una tomografía, creo que estamos en el orden del milisievert y el límite que tienen los trabajadores, para que se den una idea, es de 20 milisievert al año. Y en Estados Unidos el límite para trabajadores es de 50 milisievert al año. Así que acá en Argentina se trabaja bastante por debajo, digamos, de lo que es algo peligroso, riesgoso, que pueda llegar a tener un detrimento muy grande, digamos. Estamos muy por debajo. Claro. O sea, sería como acá en Argentina, vos me decías que una tomografía, ¿cuánto equivale? Un milisievert, puede ser un poquito más. eh, Y el trabajador puede absorber que 20 milisievert a lo largo de toda su vida, a lo largo de un año. de un año. O sea, claro, o sea, no importa si vos lo tomás en forma crónica de una vez, en realidad sí es importante desde el punto de vista de la salud, ¿no? Conviene tomarlo a lo largo del tiempo, por eso se dice que se acepta 20 milisievert en un año, eh, que en realidad lo que dice la autoridad regulatoria son 100 milisievert promediados en 5 años, hasta un máximo de 50 milisievert en un año. O sea, vos podrías tomar hasta 50, pero en los otros años tenés que bajar la cantidad de dosis que tomás para que el Claro. promedio sea de De 100 en última, 5 si te años. pasa algo, de última te mandan a hacer otro tipo de tareas donde no tengas ninguna. Exactamente, sí. No podés tomar dosis ¿Y si eso superás esos valores. suele ocurrir que toman esas dosis o es nada, no, no ocurre No, nunca? no, no. No. Son mucho más bajas. Puede ser alguna situación en la cual hay una parada y se tenga que hacer un mantenimiento de las centrales nucleares donde las dosis sean un poquito más altas, lleguen a valores de 15 milisievert, por ejemplo, valores así, pero por lo general no se sobrepasan esos valores. Por lo menos la idea que tengo yo es que no se sobrepasan. ¿Cómo, un poco lo hablamos, ¿no? Pero ¿por qué casi todas las centrales atómicas están cerca de los ríos, de los mares? Para qué se usa el agua? Bueno, es un tema de termodinámica, no sé, digamos, voy a tratar de explicarlo en forma sencilla, ¿no? Pero un reactor nuclear, al fin y al cabo, es un sistema para generar calor, ¿no? O sea, todas las máquinas térmicas necesitan una fuente caliente, algo que genere calor, y una fuente fría se llama, algo que quite calor, por decirlo de cierta manera, ¿no? Y vos tenés un líquido o un fluido que está haciendo ese proceso. Toma calor y después pasa, por ejemplo, por una turbina que quita esa energía que le dio el calor, se la quita al fluido y después siempre queda un pequeño calor residual en ese fluido que se tiene que quitar. Y ese, digamos, sacar ese calor es donde se necesita esa fuente fría. En el caso de la mayoría de los reactores nucleares se utiliza un río, un lago o el mar para hacer ese intercambio de calor, para tomarlo como la fuente fría. Sería para la condensación de los vapores que salen por fuera de lo que sería la turbina de generación de vapor.
O sea, generalmente, Claro, exactamente. generalmente tiene tres circuitos termodinámicos una central nuclear, ¿no? Un circuito primario, un circuito secundario y un circuito terciario. El circuito primario es en que circula el agua pesada, que hace el primer intercambio de calor con el circuito secundario. Después ahí se genera el vapor, ese vapor se turbina en unas turbinas de vapor, se expande, ¿no? Se genera una presión muy alta con mucha temperatura, esa presión y temperatura se bajan y se expanden en una turbina donde se genera energía eléctrica y se aprovecha en forma mecánica a través de un generador eléctrico. Y luego ese vapor se condensa porque esa agua del circuito secundario es un agua muy pura, es muy costosa hacer esa agua, al igual que el agua pesada. Entonces esa agua se condensa nuevamente para hacer un circuito totalmente cerrado. Y para condensarla, para hacerla que se condense, se utiliza el agua que está en el río o en el mar, ¿no? Así, para poder enfriarla y hacerla condensar. Ese sería más o Así menos. es, sí. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otras cosas te gustaría haber charlado respecto de los reactores? Por ejemplo, ¿viste lo que Ujú. sería los reactores en vez de desarmar uranio, ¿no? Que lo que serían, siempre me confundo yo, Sí. fisión y fusión, ¿no? Fisión sería fisionar el átomo de 235 para, creo que es, no sé, Krypton Generar, exactamente. y está Sí, sí, ahora, sí. hace mucho tiempo que estaba en la isla Huemul, que decían que habían encontrado la fisión nuclear en frío, Con frío. y todavía siguen trabajando en el CERN, ¿no? En el Centro de Estudios en Europa, tratando de agarrar deuterio y tritio, que sería la gran solución, ¿no? Dicen que sería algo tremendo para la humanidad, porque agarraríamos deuterio y tritio y lograr hacer lo mismo que se hace en el Sol, que es fusionar dos átomos y agarrar y generar un átomo más pesado. ¿Qué tan lejos, qué Exacto, tan exacto. probable es que lleguemos a hacer eso? Bueno, la verdad que hay mucho debate con la fusión nuclear, ¿no? O sea, incluso se tiene miedo de que se tenga todo el tritio como para hacer funcionar al reactor el ITER, ¿es? Si recuerdo Claro, bien el el ITER es nombre. un centro de Eh, investigación, ¿no? Ujú. De, Digamos, para hacerlo funcionar hasta que se pueda conseguir que sea autosustentable la fusión, por decirlo de cierta manera. ¿A qué me refiero? Que la cantidad de calor que se genere en el reactor nuclear de fusión sea mayor a la cantidad, o la cantidad de energía que se recupere en realidad, sea mayor a la cantidad de energía que se tiene que aportar para que funcione ese reactor. Todavía estamos lejos. El reactor, digamos, que se está construyendo en Europa es enorme, es una bestialidad, es una bestialidad. Pero no es el único que está investigando la fusión. También hay avances en China, según recuerdo. Eh, Me animo a decir Corea, aunque no te lo puedo asegurar. Pero de lo que yo veo, o sea, una de las cosas mm, que lo que tenemos en la energía nuclear es que nosotros bombardeamos con un neutrón un átomo de uranio 235 y el uranio 235 se divide, que normalmente el proceso de lo que sería la radiación nuclear es un proceso que se da en la naturaleza naturalmente. Lo que nosotros exacto. hacemos acá en un reactor nuclear, es tener una concentración mucho mayor de uranio y hacer un proceso al tener un enriquecimiento del uranio, a llevar, por ejemplo, al 5% el uranio 235, logramos tener una reacción en cadena, ¿no? Logramos que bombardear con un neutrón un átomo de uranio, ese átomo de uranio se divide, genera una reacción, una liberación de energía a través de la fórmula de Einstein muy conocida, que la masa se transforma en energía. Eso se liberan varios neutrones que van haciendo una reacción en cadena que mantienen una reacción que podría desembocar en un accidente, pero tiene ciertos moderadores, ¿no? El agua actúa como moderador, hay ciertos moderadores que van haciendo más lenta la reacción Ujú. y van haciendo que se genere una cierta cantidad de energía. En Claro, el el otro caso, moderador en realidad cumple la función de que se pueda producir con cierta eficiencia lo que es la fisión. Eh, Ahí lo que vos mencionás que te controlan la reacción es cuando vos tenés un reactor que tiene un coeficiente negativo, o sea que cuando aumenta la reactividad, aumenta la cantidad de neutrones, automáticamente solo disminuye
disminuye la cantidad de neutrones por diferentes, digamos, mecanismos, ¿no? O sea, por densidad por ejemplo, del moderador, en el caso del agua y demás. Hay muchas cosas que la estudian los físicos nucleares y los ingenieros nucleares, que yo no lo soy, pero que hacen de que haga que sea más seguro y que se autocontrole, por decirlo de cierta manera. Claro. Pero sí, vos por un lado tenés dos formas, digamos, de sacar energía del átomo, ¿no? La fisión, como vos decís, partir el átomo en dos, que vos podés partir, por ejemplo, el uranio en dos y obtener energía, pero también si vos vas a lo que son los átomos de menor peso, digamos, de menos cantidad de protones, neutrones en el átomo, vos podés sacar energía por dividirlo, por fusionarlo, por hacer que dos átomos o dos núcleos de átomo se fusionen y formen otro más pesado. Que eso es lo que se busca en los reactores de fusión, ¿no? Obviamente. Por eso trabaja con los livianos. Hay una curva, digamos, que te muestra cómo, digamos, cómo se podría sacar esa energía o cómo es la energía, digamos, de hacer fisión y de hacer fusión, que es un tema más complejo de la verdad que lo tendría que tocar con un experto nuclear, ¿no? Pero una de las problemáticas es que para poder lograr esa reacción, que es mucho más eficiente, necesitas muchísima temperatura y muchísima presión, que es lo que ocurre en una estrella. En una estrella tenemos la gravedad comprime a los átomos y no les deja espacio y se termina dando lo que es en una estrella lo que ocurre es un balance entre la energía que aporta la fisión con la energía que aporta, con la gravedad. O sea, la gravedad lo quiere comprimir y la fisión tiende a expandirse. Entonces se equilibra la estrella. Pero acá en la Tierra, para poder lograr esa semejante, digamos, contención, lo que hay que hacer es calentar muchísimo, muchísimo, muchísimo esos gases. Y el problema es en dónde lo pones ese gas caliente, ¿no? Entonces hacen toda una cosa que la verdad que es una obra de arte ingenieril, ¿no? Todo un campo electromagnético alrededor de un gas hipercalentado con láseres, una cosa, los tokamak, que son una de las formas, ¿no? Sí, Una cosa es una de locos, locura. una Bueno, locura. hay ahora también vi algunos lineares que parecía que estaban teniendo mucho éxito. Hace muy poquito lo leí que me impresionó. Pero sí, es como vos decís, ¿no? O sea, imagínense que los dos átomos que se quieren fusionar son como imanes y cuando uno los acerca se tratan de liberar y se esquivan, por decirlo de cierta manera. Entonces, la energía que tienen que tener esos átomos, esos núcleos de átomos para poder, digamos, llegar a fusionarse tiene que ser muy alta. La energía que es energía cinética de los átomos y al fin y al cabo esa energía cinética es temperatura. Y obviamente que no hay materiales que puedan bancarse, estar en contacto con esos gases. Entonces necesitan tener una contención, digamos, de esos gases súper recontracalentados, una contención magnética, para evitar que entre en contacto con los materiales que generan, digamos, la fusión, el reactor. Que al mismo tiempo son también de donde se va a recuperar ese calor que se generó en la fusión. ¿Y cómo Es hacer un intercambiador de calor con algo que está a, no sé si son millones no sé, miles de millones de grados, millones de grados, una cosa Sí, impresionante, mucho más caliente que la es una cosa superficie del Sol, impresionante. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está la complejidad más grande en contener ese plasma, en contener este plasma que es el cuarto estado de la materia, contener eso y poder hacer un intercambiador de calor que sea capaz de poder transferir esa energía y poder, no sé, generar vapor, como se hace, como se termina haciendo en una central atómica, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí está el desafío o sea, lograrse se puede lograr, ya se logra, pero el tema es cómo hacer una reacción autosostenible y eficiente y duradera y bueno, ahí está todo un desafío que Exacto, ese aparentemente, balance de energía. claro, Va a tardar años en conseguirse, ¿eh? Por lo menos con el ITER, si vos ves, digamos, el cronograma, va a tardar mucho tiempo. Hay que ver las otras tecnologías también que están surgiendo con respecto a la fusión, a ver si tienen también un éxito, ¿eh? Te digo que me sorprendió eso que vi. sí, Y muchos quería dicen, volver ahí a la pregunta que me habías hecho de estos reactores que pueden generar su propio combustible.
Sí. De eso de lo que me estás hablando son de los reactores de generación 4. Hay muchos reactores de generación 4 que van a poder generar su propio combustible, digamos, partiendo de uranio, por ejemplo, de uranio natural, que en sí no es un uranio que se pueda fisionar en un reactor común y corriente. Vos necesitas ciertas características de los neutrones y demás para que se pueda transformar ese uranio en algo que fisione digamos, también transformarlo en algo que pueda ser combustible para otros reactores. Y bueno, en ese caso, sí, se está hablando de los reactores de generación 4, como el que yo te mencioné alguna vez, el Super Fénix, el Fénix, que eran proyectos que no son tan viejos ni son tan nuevos. O sea, estamos hablando de tecnologías que fueron probadas ya hace años que se pueden hacer. Obviamente a escalas pequeñas, a escalas muy pequeñas, pero que incluso llegaron a generar electricidad y todo. Y hay desarrollos que van avanzando, pero van avanzando un poco lento, creo yo. En algún momento van a tomar, para mí, van a tomar una relevancia comercial para generar electricidad y van a estar. Y sí, sin duda, esa generación de su propio combustible, incluso el quemado de algunos de los materiales radioactivos que quedan en los combustibles que son más molestos, que duran miles de años o decenas de miles de años, en esos reactores se podrían quemar. Así que es una tecnología que quién sabe, nosotros no la veamos, pero nuestros hijos puede ser que la vean, digamos, utilizándose en forma comercial. Ojalá sea así, ¿no? Y que tomen ese lugar que puede llegar a tener, que para mí tendría que tener lo que es la generación de energía nuclear, ese lugar de transición hacia una energía más limpia. Sí, o quizás a Más veces limpia dicen que los fósiles, la digamos. fisión nuclear es como que si no la pega en los próximos años es como que es tan costoso la investigación. El ITER es uno de los proyectos más grandes que hay Ujú, en la humanidad. Como que si no la pega en los próximos años, ya la tecnología de las renovables, en cuanto a lo que es energía solar, la parte de acumulación de baterías, baterías de sodio, hay, los precios en energías renovables vienen cayendo dramáticamente, los precios ujú. de la acumulación vienen cayendo dramáticamente, entonces a veces cuando uno ve esos proyectos que son miles de millones de dólares en investigación, a veces, sí, bueno, si no la pegan de acá a un tiempo, ya está, es como que tachámelo porque vamos por este lado, que acá tenemos energía que tiene un potencial inmenso, o sea, con una pequeña porción de, no sé, del desierto del Sahara que está totalmente deshabitado, podemos generar energía para toda la que necesita la humanidad. Entonces algunos dicen, bueno, ojo que si esto hace cuánto, no sé, hace 40 años que vienen con el tema de esto, si esto Sí. no logran tener avances, porque tecnológicamente es muy complejo, como dijimos anteriormente, la temperatura son millones de grados, o sea, no es que, digamos, técnicamente se puede conseguir, pero, digamos, después, como decirte, la ingeniería que lleva todo eso, o sea, la física se puede lograr, el físico te dice, mira, se puede lograr, pero después es tremendamente complejo poder lograr hacer una máquina que funcione, que autosustente todo eso Ujú. a una escala económicamente viable. O sea, bueno, lo logramos hacer. Duró 3 segundos la fisión. O sea, antes estaban en milisegundos, nanosegundos. Ahora cada vez van logrando más. Bueno, ¿hasta cuándo van a poder lograr una central? Y cuál va a ser el costo después. Decir, bueno, la llevamos a operativo. ¿Y cuál va a ser el costo de fabricarla, no? Entonces, si, che, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y bueno, Bueno, yo primero que la quiero ver funcionar, ¿no? A mí me encantaría que se logre eso y que sea autosustentable, porque la verdad es que, digamos, es una forma de generación más. Digamos, también lo puedes pensar desde el punto de vista de, bueno, hoy estamos en la Tierra, mañana quién sabe estamos en otro lugar del sistema solar. Puede venir bien tener otro tipo de generación que no sea solamente lo solar, por decirlo de cierta manera. Eh, para mí hay que esperar
y seguir, yo le meto ficha, ¿no? Bueno, pero soy un apasionado de lo nuclear, así que. Claro. Bueno, también estuvimos viendo un poco, repasando todo esto, y le mandaba unos videos a Mariano y todo, unos videos de Javier Santolaya. Hay una persona que está en Twitter también que se llama Operador Nuclear. Se los recomiendo, la verdad que están bárbaros los videos de Javier Santolaya en general. En general, aparte de ser fachero, yo digo, este es fachero, sabe un montón, nada, te habla re bien. Le Doctorados, falta, no todo, sé, sí. todo le falta, no sé qué le falta, tiene de todo. Están Ser muy buenos los. multimillonario y ser eh, Batman, digamos, y claro, con no, eso completo. un capo, el tipo un capo, y tiene un par de videos donde desmiente un montón de estas cosas con argumentos. Obviamente hay que desmentir, decir, mira, esto me parece que está pifiando, hay toda una operación un poco tendenciosa acerca de lo nuclear. Yo tengo, como siempre, a veces lo peleo un poco porque me gusta la discusión, me gusta un poco el debate, a Mariano, pero nada, hay que ser consistente con que es una energía que tiene cero emisiones en el momento de generación. Obviamente tiene emisiones en el momento de la extracción, y tiene una cantidad de residuos especiales que hay que tratarlos, hay que tener todo un manejo especial. Pero la Por energía supuesto. nuclear, junto con lo que sería aeronáutica y aeroespacial, que es donde nosotros somos ingenieros aeronáuticos, tanto Mariano como yo somos los dos ingenieros aeronáuticos, es una de las disciplinas donde la seguridad es lo primero, ¿no? Y sobre todo en lo que es la nuclear, donde no tiene que volar, como en una aeronave que tiene que andar volando, entonces el peso es muy complejo. La seguridad es lo principal, o sea, la seguridad es número uno, y no solo es importante, por ejemplo, los costos y bueno, si esto es mejor que lo otro, sino que a veces, gracias a la energía nuclear, hoy tenemos tomografías, hoy tenemos un montón de medicina nuclear, y radiación. Por ejemplo, en Ezeiza se hace mucho radiación de radioisótopos. Hay un montón de cuestiones que van ligadas a la parte nuclear, que no es solo energía, ¿no? O sea, esa parte, No, creo por que ahí en supuesto. CENEA están trabajando, no sé, desde radiación de mosquitos, para que. Cosas rarísimas. Si querés Entonces, te cuento varias de las cosas dale, que se hacen. contame. Bueno, es como vos decís, irradiación de algunas plagas, digamos, sobre todo, bueno, se hace de mosquitos, también se hizo de mosca de la fruta para esterilizarlas, para poder, digamos, tener una forma de controlar las plagas de mosca de la fruta, por ejemplo, de una manera ecológica, sin usar agrotóxicos y demás. Después lo que mencionabas de la producción de radioisótopos, sí, se producen radioisótopos para generar radiofármacos en Ezeiza también. También se produce digamos, radioactividad, se puede esterilizar alimentos, se puede esterilizar cosas que se van a utilizar en medicina, por ejemplo, algunas jeringas, algunos de los tachitos se esterilizan con radiación, es muy buena para eso. Después se hace investigación y desarrollo, bueno, de todo tipo, obviamente, ¿no? Se hace investigación en cuanto a diferentes tratamientos medicinales, como puede ser la captura de neutrones por boro, que es una tecnología que se está haciendo a futuro, o la protonterapia, que también ahí la CONEA está haciendo su aporte. Sí, bueno, se genera el molibdeno, digamos, en Ezeiza, que es uno de los principales radiofármacos que se utilizan, digamos, para lo que es el diagnóstico. Eh, a ver si me queda alguna cosita más. Bueno, realmente se hace de todo en todos los centros atómicos. También hay un recurso muy importante de generación de conocimiento, de recursos humanos, en realidad, como puede ser la fundación, el Instituto Balseiro, el Instituto Dan Benningson, el Instituto Sábato, en materiales, en nuclear, diferentes ingenierías y demás. Así que se aporta un montón, además de lo que es la energía nuclear, ¿no? ¿Y Argentina cómo está Eh, parada en el mundo comparativamente con los países desarrollados? O sea, si lo tendrías que poner, ¿qué estaría en el puesto, qué puesto, por ejemplo, Argentina? Bueno, es interesante.
digamos, obviamente en los países desarrollados vos tenés unos avances impresionantes, ¿no? Pero si querés lo podemos poner desde el punto de vista de Latinoamérica, creo que fue el primer reactor experimental de Latinoamérica lo tuvo Argentina, el primer reactor de generación de energía eléctrica creo que lo tuvo Argentina también. Eh, es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene centrales nucleares. Eh, Así que obviamente que estamos bien parados, es un país que también, uno de los pocos países, la verdad es que no recuerdo si algún otro, bueno, de Latinoamérica creo que ninguno, exportó reactores, diseños de reactores nucleares a diferentes partes del mundo, exportó a Australia, exportó a los Países Bajos, o sea, estamos hablando de dos, digamos, países bastante desarrollados digamos que la Argentina pudo aportar eso. Se exportaron varias instalaciones para la fabricación de radiofármacos, para diferentes soluciones en cuanto a eso, a muchos países. O sea, bueno, también se exportaron reactores a Perú. Eh, Y son y tengo disciplinas entendido que algunos más. que en general la gente no las tiene tan presentes, ¿no? Pero Argentina es número uno a nivel mundial, por ejemplo, en lo que en todo lo que es agropecuario, por ejemplo, en la fabricación de lo que es aceite de soja, o anda entre los top 10. Y también algo que por ahí no lo conoce mucho, pero la industria aeroespacial, Argentina debe estar Ujú. entre los, no sé, 15 países. Pero también en la energía atómica, no hay muchos países que se metan en Sí, estos temas. O sea, Argentina obviamente ha estado en un declive en toda esta parte, ¿no? En su momento tuvo la industria aeronáutica, estuvo dentro de quizás los países top 5 y hoy está en el, no sé, en el 200, ¿no? Pero bueno, en la parte nuclear Argentina ocupa un lugar relevante dentro de la industria nuclear. Son pocos sin los duda. actores que se meten en esto, en este baile, digamos que no es fácil. Y creo que el gran potencial que tiene Argentina es la calidad humana, la calidad de la gente que tiene. El Instituto de Balseiro es un instituto ampliamente reconocido a nivel mundial por la calidad de las personas que asisten ahí, que dan clases, y la calidad de los egresados. No es fácil entrar, no es fácil egresarte de esa carrera que es sumamente compleja. Es cierto, es cierto. Vienen de toda Latinoamérica, vienen a estudiar acá al Instituto Balseiro. Es interesante, si a alguno le interesa y le gustaría seguir una carrera en la parte nuclear, que también son mayormente becados. La gente que estudia en estos lugares, creo que estudian de 9 a 17, los 5 días de la semana, pero están becados para poder lograr esa carrera. Bueno, Así que es una posibilidad interesante. Marian, Eh, nuevamente y no, dale. No quería dejar de decir que pasen, digamos, por Tecnópolis, por los stands de la CONEA y seguramente NASA ahí también tiene un aporte, que ahí se van a poder interiorizar más también en lo que es la CONEA, en lo que se aporta, digamos, desde la parte nuclear de la Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Y bueno, creo No, por que favor. salió una buena charla. Me salió mejor que las otras charlas que hice porque creo que el audio salió correcto. Espero, porque ahora por ahí me dicen que salió todo mal, se grabó todo mal. Así que bueno, iré corrigiendo sobre la marcha. Te mando un abrazo grande para vos, para tu señora, y espero que nos estemos viendo por la Facu. Gracias, Ramiro. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, siempre me siento, es lindo, digamos, tener charlas con vos porque se generan estas charlas muy interesantes. Y bueno, seguiré ahí tu Twitch a mirar todos los otros videos que vengan próximamente. Un abrazo grande. Saludos, María. Abrazo, che. Chau, chau. Suerte. Bueno, nos estamos despidiendo. Bueno, nuevamente le agradezco a Mariano y esperemos vernos la próxima semana. Les mando un abrazo grande a todos. Nos vemos. Chau, chau.